A veces me pasa que me miro al espejo, y no me reconozco. No por fuera. Por dentro. Siento que me perdí un poco. Que esa mujer que era antes, la que se reía más, soñaba sin culpa, se animaba a decir lo que pensaba, ya no está tan presente. Como si se hubiera ido apagando con el tiempo. Y no fue de golpe. Fue de a poco. Entre todas las cosas que tenía que hacer, lo que se esperaba de mí, las veces que dije sí, cuando en realidad quería decir no. Entre los días en los que me olvidé de mí misma por estar pendiente de todo y de todos. De a poco fui dejando de escucharme. Dejé de priorizarme. Y un día me di cuenta de que estaba cumpliendo con todo, pero sin sentirme bien. Sonreía por fuera, pero por dentro me hablaba mal. Me cuestionaba. Me comparaba. Me exigía. Y ahí entendí algo importante. La forma en la que me hablo cambia todo. Esa voz interna que tengo, la que aparece cuando cometo un error, cuando me veo en el espejo, cuando no llego a lo que esperaba, esa voz tiene un poder tremendo. Porque me acompaña todo el día, todos los días. Aunque no siempre sea consciente de eso. Y muchas veces, esa voz no es amable. Es dura. Es crítica. Me dice cosas que jamás le diría a alguien que quiero. ¿Te pasa también? ¿Cómo me hablo cuando algo no me sale bien? ¿Soy capaz de reconocer lo que hago bien, o solo me enfoco en lo que me falta? ¿Me trato con el mismo cariño que le doy a los demás? ¿O me vivo exigiendo, comparando, castigando? Y la verdad, muchas veces, esa voz fue mi peor enemiga. Porque cuando no tengo una buena relación conmigo, todo se empieza a caer. Me cuesta poner límites. Me aguanto cosas que no merezco. Me engancho en relaciones que me restan. Me creo menos que los demás. Y siento que nada de lo que hago es suficiente. Esa voz no era mía. Era la suma de años escuchando críticas, comparaciones, exigencias. Cosas que me dijeron, que vi, que me creí sin cuestionar. Y sin darme cuenta, terminé repitiéndolas en mi cabeza, como si fueran verdades. Hasta que un día decidí que no quería seguir hablándome así. Porque no merezco ser mi peor juez. Merezco ser mi aliada. Mi refugio. Mi lugar seguro. Y ahí empezó un cambio. Un cambio lento, pero real. Donde empecé a cuestionar esa voz. A darme espacio para reconocer mis logros. A perdonarme. A tratarme con más suavidad. A hablarme como hablaría con alguien que amo de verdad. No fue fácil. Y a veces sigo cayendo en lo mismo. Pero hoy tengo algo claro. Mi autoestima no depende de ser perfecta. Depende de cómo me trato cuando no lo soy. Y eso, para mí, fue una revolución. ¿Cómo sé si mi autoestima está baja? Identificar una autoestima dañada no es tan obvio como parece. A veces no es tristeza. No es llanto. Es una sensación sutil, como si algo dentro de una estuviera apagado, pero no se sabe bien qué. Acá te comparto 5 señales que yo viví en carne propia, y que descubrí que muchas mujeres también sienten pero no siempre se animan a poner en palabras. 1. Dudo constantemente de mí. A veces ni bien me levanto ya estoy dudando si voy a poder con el día. Dudo si lo que hago está bien. Si tomé la decisión correcta. Si debería haber actuado distinto. Si me expliqué bien. Si dije algo que no debía. Y así, todo el tiempo. Incluso cuando me va bien en algo, me cuesta disfrutarlo. Me invade la sensación de, fue suerte, o, seguro no se repite. Y cuando hay algo que quiero hacer, un nuevo proyecto, una propuesta, un cambio, en lugar de emocionarme, lo primero que aparece es el miedo, ¿y si no lo logro? La duda constante se vuelve un obstáculo invisible. Me frena. Me achica. Y lo peor, me convence de que no soy capaz, incluso antes de intentarlo. 2. Me cuesta reconocer mi valor. No sé en qué momento empecé a pensar que tenía que estar haciendo cosas todo el tiempo para valer. Como si solo sirviera cuando estoy produciendo, resolviendo, ayudando, rindiendo. Y cuando no lo hago, siento culpa. Me siento vacía. Menos útil. Menos importante. ¿Y sabes qué es peor?
Que a veces, incluso cuando hago un montón, me cuesta sentirme satisfecha. No me reconozco. No me abrazo. Me digo, podrías haberlo hecho mejor, no es gran cosa, eso cualquiera lo hace. Y así, nunca alcanza. Ese es uno de los síntomas más silenciosos de la baja autoestima, no saber ver lo valiosa que soy solo por ser quien soy. Sin tener que probarlo. Sin tener que ganármelo. Sin tener que hacer malabares para justificar mi existencia. 3. Acepto menos de lo que merezco en relaciones. Este punto me dolió mucho reconocerlo. Estuve en vínculos donde me sentía invisible. Donde no me escuchaban. Donde me manipulaban. Donde me faltaban el respeto de formas tan sutiles, que yo misma las justificaba. Y aún así, me quedaba. Porque pensaba que si me iba a estar sola. Que era normal. Que nadie es perfecto. Que capaz yo tenía que esforzarme más. Que, el problema era mío. Incluso me llegué a decir, es lo que hay. No se puede tener todo. Hasta que entendí que aceptar menos no es humildad. Es una herida. Es una forma de decirme que no merezco más. Y eso, simplemente, no es verdad. 4. Tengo una vocecita que me critica todo el tiempo. Esa voz está en mi cabeza desde hace años. A veces habla fuerte. A veces susurra. Pero, está. Me dice cosas como: siempre arruinas todo. ¿Para qué vas a intentar eso? Vas a quedar en ridículo. Mira cómo estás, qué vergüenza. Seguro nadie te va a querer así. Y por mucho tiempo pensé que esa voz era parte de mí. Pero no lo es. Esa voz es una construcción. Es un eco de lo que escuché, viví, absorbí desde chica. Y aunque sé que no es cierta, a veces le creo. Lo peligroso es que esa voz se vuelve mi realidad. Me limita. Me sabotea. Hace que me sienta menos. Que me esconda. Que me calle. Pero esa voz no tiene la última palabra. Y hoy lo sé. 5. Me comparo constantemente, sobre todo en redes. Este punto es más actual, pero no por eso menos real. Entro a Instagram, y en 5 minutos ya siento que mi vida no está a la altura. Que hay mujeres más lindas, más exitosas, más queridas, más organizadas, más todo. Veo esos cuerpos perfectos, casas soñadas, relaciones románticas, emprendimientos millonarios. Y de golpe, lo mío se ve chico. Apagado. Mediocre. Empiezo a cuestionarme por qué yo no tengo eso. ¿Por qué a mí me cuesta más? Y lo peor es que sé que muchas de esas cosas no son reales. Sé que hay filtros, poses, sonrisas vacías. Pero igual me afecta. Y entonces empiezo a exigirme más, a juzgarme, a sentirme menos. Como si mi valor dependiera de estar al nivel de lo que veo en una pantalla. Y eso, lastima. Porque es como si me olvidara de todo lo que soy, por estar mirando hacia afuera todo el tiempo. Si te sientes identificada con algunas o con todas estas señales, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola. Y no estás rota. Esto no se trata de culpas ni de vergüenza. Se trata de empezar a ver lo que hay adentro con más amor. De reconocer que puedes estar agotada de ser fuerte todo el tiempo. Y aún así, ser profundamente valiosa. Porque darte cuenta es el primer paso. Y desde ahí, puedes empezar a reconstruir. No para ser otra, sino para volver a ti. Ahora que ya lo ves claro, ¿vas a seguir hablándote igual? Porque, seamos honestas. Esto no se trata de repetir frases lindas en el espejo. Se trata de sanar desde adentro. De cambiar esa voz interna. De reconectar con la mujer que eres. Esa que alguna vez se sintió libre, viva, segura y fuerte. Esa que todavía está ahí, esperando que la escuches. Y yo quiero ayudarte a volver a ella. Paso a paso. Sin exigencias. Sin máscaras. Con amor real. Por eso creé un espacio pensado especialmente para ti. Una comunidad íntima, segura y amorosa, donde vas a recibir herramientas reales para fortalecer tu autoestima.
Ejercicios emocionales que te van a cambiar la forma de verte. Mensajes semanales que te abracen cuando más lo necesites. Y todo lo que necesitas para empezar a construir una relación sana contigo misma. No estás sola. Y no tienes que hacerlo sola. Suscríbete hoy y empieza este viaje hacia ti misma. Porque mereces una vida donde no tengas que demostrar nada para sentirte valiosa. Solo tienes que elegirte. Hoy y ahora. Aquí te daré algunas herramientas reales para reconstruir tu autoestima, desde el corazón, no desde la exigencia. Sanar la autoestima no es hacer afirmaciones vacías ni llenarte de positivismo forzado. Es aprender a tratarte bien. A elegirte. A dejar de abandonarte. Y eso se hace con pequeñas decisiones diarias, con constancia, con paciencia y con mucho amor. Acaban 6 herramientas profundas, reales y aplicables, para empezar a reconstruirte desde ti. 1. Reprogramar tu diálogo interno. Háblate con compasión, no con juicio. Esa vocecita que tienes adentro es como un narrador que lo cuenta todo. Y muchas veces lo cuenta mal. Lo exagera. Te tira abajo. Te recuerda tus errores. Te anticipa el fracaso. Esa voz se alimenta de años de críticas, experiencias dolorosas, y creencias que absorbiste sin darte cuenta. Pero acaba la buena noticia. Puedes entrenarla. Puedes reeducarla. Puedes enseñarle a hablarte distinto. ¿Cómo se hace? Detecta las frases que más se repiten cuando te sientes mal: siempre lo arruinas, no vas a poder, no soy suficiente. Haz una pausa. Respira. Pregúntate. ¿Esto es verdad o es una vieja herida hablando? Reescribe esa frase con amor y realismo. En vez de, todo lo hago mal, decirte, estoy aprendiendo. Cometer errores no me hace un fracaso. La voz interna no se cambia en un día, pero con práctica, se convierte en tu mejor aliada. Y eso, te cambia la vida. 2. Reconoce tus fortalezas y deja de castigar tus debilidades. Durante años te enfocaste en lo que te falta. Te comparaste. Te exigiste. Te dijiste que, deberías, ser distinta. Y eso apagó tu autoestima. Hoy te propongo hacer algo radical. Mirarte con otros ojos. Con mirada de aliada, no de enemiga. Todos tenemos puntos fuertes. Tú también. Pero si no te detienes a verlos, si no los reconoces, nunca vas a poder disfrutarlos ni usarlos a tu favor. Haz este ejercicio. Escribe una lista de cosas en las que sabes que eres buena. No importa si son grandes o chiquitas. Desde, soy buena escuchando, hasta, tengo un ojo tremendo para la decoración. Después, escribe algo en lo que no eres tan hábil, y en lugar de castigarte, escribe cómo puedes acompañarte en eso con cariño. No naciste para ser buena en todo. Naciste para ser auténtica, no perfecta. 3. Aprende a poner límites sin sentir culpa. Poner límites no es fácil. Da miedo. Incomoda. Hace ruido. Pero si no lo haces, te vacías. Durante mucho tiempo, confundí amor con sacrificio. Pensé que si decía que no, los demás se iban a enojar. Que tenía que estar disponible siempre. Y así me fui dejando de lado. Me fui lastimando. Hasta que entendí esto. Los límites no alejan. Los límites protegen. Un límite claro, firme y amoroso es un acto de respeto hacia vos misma. Y si alguien se enoja porque le pusiste un límite, ese enojo no es tu responsabilidad. Empieza de a poco. Hoy no tengo energía para salir. No me siento cómoda hablando de eso. Esto me hizo mal, prefiero tomar distancia. No estoy disponible ahora. Cada vez que pones un límite sano, te estás eligiendo. 4. Cuida tu mente como tu espacio más sagrado. Tu mente es tu casa. Si está llena de ruido, de pensamientos tóxicos, de recuerdos que duelen y de ansiedad constante, ¿cómo vas a sentirte bien? No se trata de evitar todo lo negativo. Se trata de aprender a crear un ambiente interno más sano, más tranquilo y más tuyo. Algunas prácticas que ayudan mucho. Son meditaciones guiadas, aunque sean 5 minutos por día. Escribe para desahogar lo que te pesa.
Haz journaling con preguntas clave. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué quiero dejar ir? ¿Cómo puedo tratarme mejor? Pregúntate cada día. ¿Qué estoy dejando entrar en mi mente hoy? ¿Me suma o me resta? 5. Elige rodearte de personas que te hagan bien, y suelta lo que no. Las personas que te rodean tienen un impacto enorme en tu autoestima. Si estás en relaciones donde te minimizan, te critican, te manipulan o te hacen sentir menos, es muy difícil sanar. Y sí, hay vínculos que duelen soltar. Pero duele más seguir en lugares donde no te respetan. Rodearte de personas que te alientan, que te escuchan, que te celebran, es medicina para el alma. Haz una lista sincera. ¿Quiénes te hacen sentir cómoda siendo tú? ¿Quiénes te cargan de culpa o te hacen dudar de tu valor? ¿Qué relaciones te hacen florecer y cuáles te apagan? Y toma decisiones. Desde el amor, pero con firmeza. No tienes que sostener lo que te rompe. 6. Convierte el autocuidado en una forma de amor propio. El autocuidado no es solo una mascarilla facial o un baño de espuma. Es mucho más profundo. Es decirte, yo importo. Mi bienestar importa. Autocuidarte es comer lo que te nutre, no lo que te anestesia. Dormir lo suficiente, porque lo necesitas. Mover tu cuerpo, no para castigarlo, sino para agradecerle. Apagar el celular si te satura. Decir, basta, cuando algo te pesa. Autocuidarte es demostrarte en acciones lo que tantas veces te negaste en palabras, que mereces estar bien. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser consciente. Un pasito a la vez. Un acto de amor diario. Te quiero contar algo muy personal. Hubo un momento en mi vida en el que me sentía vacía. No por fuera, afuera todo parecía estar bien, pero por dentro era otra historia. Me despertaba cada mañana con una sensación rara, como si algo estuviera roto, pero no sabía qué. Y lo más difícil era que no podía contarlo. Porque desde afuera se esperaba que yo estuviera bien. Porque tenía trabajo, tenía salud, tenía suerte, ¿de qué me iba a quejar? Pero por dentro me hablaba mal. Me juzgaba por todo. Me comparaba con otras mujeres todo el tiempo. Aceptaba cosas que no me hacían bien porque pensaba que eso era normal. Y me aguantaba en silencio, como si aguantar fuera un talento. Hasta que un día, sola en mi cuarto, cansada de sentirme así, me senté frente al espejo y me dije: ya no quiero seguir hablándome así. No quiero seguir sintiéndome menos. No quiero seguir callándome esta tristeza disfrazada de fortaleza. Fue la primera vez en años que me escuché de verdad. No fue magia. No cambió todo en un segundo. Pero ese fue el primer paso hacia una versión mía más honesta, más libre, más amorosa conmigo. Y si estás escuchando esto, capaz tú también estás lista para dar ese primer paso. Capaz ya estás cansada de sostener todo para todos. De dudar de ti. De sentir que no das la talla. De mirar a los demás brillar, mientras tú te preguntas en silencio cuándo va a ser mi turno. Y si algo de lo que te dije hoy te tocó, te movió, te hizo sentir identificada. Quiero que sepas que no es casualidad. Este es tu momento. Tu momento de volver a ti. De dejar de abandonarte. De elegirte con la misma fuerza con la que siempre elegiste a otros. Súmate. No por mí. Por ti. Yo no tengo todas las respuestas. Pero lo que tengo es un espacio seguro. Una comunidad pensada para mujeres reales, como tú y como yo, que están cansadas de exigirse tanto y que solo quieren volver a sentirse bien consigo mismas. Al suscribirte e ir a mi enlace en la descripción ingresas a mi grupo de WhatsApp, donde vas a recibir herramientas, palabras, ejercicios y abrazos escritos. Vas a tener una voz del otro lado que te recuerde, cuando se te olvide, que tú vales. Y mucho. Así que si estás lista para empezar este viaje hacia ti, haz clic acá abajo, y empecemos juntas. No tienes que estar perfecta para empezar. Solo tienes que estar dispuesta a no dejarte sola nunca más. En el próximo vídeo vamos a hablar de algo que sé que te va a tocar. Cómo dejar de compararte con otras mujeres sin sentirte menos. Es un tema que todas atravesamos, y que se puede sanar.
Suscríbete para no perdértelo. Porque esto recién empieza. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor, y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.